Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me gustaría saber si todos ustedes me están escuchando sin ningún problema. También si están viendo la presentación y adicionalmente, bueno, me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en esta noche, donde tenemos un webinar bastante interesante y que adicionalmente es muy relevante para todos aquellos traders que están arrancando con el tema de análisis fundamental o que quieren saber un poco más de cómo se puede llegar a tomar decisiones de inversión al momento en que se toman decisiones por parte de la banca central. Entonces, pues nada, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. Entonces, pues nada, también me gustaría, como les mencioné anteriormente, saber desde dónde nos están ubicando. También me gustaría, de cierta manera, saber si alguno de ustedes tiene una estrategia de operativa, es decir, que ustedes hayan operado con respecto a decisiones, ya sea de tasas de interés, con respecto a decisiones de, al momento que se emiten bonos del tesoro por parte de los diferentes bancos centrales. Por supuesto que también me gustaría saber si en esos momentos ustedes cuentan con una cuenta de práctica, una cuenta real por parte del broker Equity, que es el broker que nos trae este webinar en esta noche. Entonces, pues nada, bienvenidos sean todos ustedes y ya en unos momentos vamos a arrancar, pero pues digamos que antes de empezar, como siempre, es importante hablar un poco más de Equity, el cual es un broker, como se los mencioné anteriormente, institucional, que también ofrece sus servicios a diferentes traders retail con la finalidad de poder acceder a los mercados financieros operando en diferentes instrumentos, ¿no? Es decir, no solamente centrándonos en Forex, en commodities, en futuros, en índices, sino que también ofrece acciones. Y la verdad son acciones interesantes porque en muchos casos nosotros vamos a poder encontrar por parte de Equity acciones de empresas de Latinoamérica, es decir, eso es una gran ventaja para nosotros aquí de la región y que efectivamente podemos acceder a operar estos contratos por diferencia de precios o CFDs, porque de esta manera nosotros vamos a tener esa oportunidad de o ese valor agregado de poder aprender, bueno, más que aprender es operar en el mercado accionario, que sin duda alguna es una gran ventaja que lo ofrece a través de su plataforma de MetaTrader 4 o a través de la web trader de propia del broker que se llama, bueno, EQ Trader o, bueno, Equity Trade Web, es decir, es como la web trader por parte del broker. Entonces, pues bueno, yo creo que no siendo más, ¿qué les parece si damos inicio con el tema del día de hoy? Que la verdad es bastante interesante, igualmente para todas las personas que en estos momentos están sintonizando este webinar. Les recuerdo que ustedes pueden realizar preguntas sin ningún problema a lo largo de la presentación y ya, pues efectivamente, si digamos que por el espacio de tiempo o si quieren volver a ver este webinar, este va a estar disponible en alta calidad en el canal de YouTube por parte del broker de Equity. Entonces pueden encontrar el canal como Equity es o Equity español, pero sobre todo en Equity es, y ahí les va a salir pues efectivamente no solamente este webinar, sino todo el contenido que se ha hecho hasta el momento y es completamente gratuito. Entonces, pues nada, vamos a arrancar con el webinar o con este tema tan interesante que es el aspecto de la banca central, es decir, de los bancos centrales y cómo sus decisiones pueden llegar a afectar a los mercados financieros. ¿Por qué? Porque de cierta manera los traders o más que todo las empresas, los hogares, es decir, todo este tema del ciclo económico siempre está pendiente ante las decisiones que presentan los diferentes bancos centrales. Claro, aquí nosotros debemos tener en cuenta que dependiendo de la institución que nosotros estemos hablando, esta puede llegar a tener mayor o menor impacto. Pero bueno, aquí también la idea es que el día de hoy aprendamos por qué la banca central decide tomar esas decisiones de, digamos, de aumentos de tipos de interés, disminución de tipos de interés. También vamos a mirar el tema de qué pasa al momento en que se empiezan a emitir títulos del tesoro, es decir, cuando estamos hablando de bonos, al momento para efectivamente conseguir ese financiamiento estatal, o también desde el punto de vista de los OMAS, de las operaciones de mercado abierto, e incluso si podríamos empezar a agregar el tema de lo que nosotros conocemos muchas veces en Latinoamérica como el encaje o como el requerimiento de las reservas por parte del Banco Central. Entonces, siempre es importante que nosotros arranquemos toda presentación o todo tema entendiendo el concepto en sí de qué son los sistemas financieros. Nosotros, cuando hablamos de un sistema financiero, debemos tener en cuenta que es efectivamente el sistema más importante y regulado donde se transan diferentes instrumentos en donde va a haber una parte de oferentes, es decir, o algunos
unos operadores del mercado que efectivamente van a ofrecer diferentes títulos, ya sea por parte de acciones, por parte de bonos, ya sea también por parte del tema de derivados, y va a haber la parte demandante, que son aquellos individuos que tienen efectivamente ese exceso de liquidez o tienen esos recursos adicionales que buscan tener, ya sean ingresos pasivos en el corto plazo o pues un poco de ingresos agresivos o, mejor dicho, ingresos exponenciales en el corto plazo. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de los sistemas financieros, tenemos que tener en cuenta que estos cuentan con una seguridad mucho más profunda a comparación de cualquier otro aspecto que se pueda, digamos, entornar en el mundo de las finanzas. También que se presenta la emisión de valores, desde donde nosotros vamos a poder obtener los mayores niveles de rentabilidades y que adicionalmente cuando nosotros hablamos del sistema financiero se puede llegar a entender como ese banco que empieza a administrar el riesgo que efectivamente se va presentando a medida en que las cotizaciones o las jornadas operativas van transcurriendo día a día. Entonces, claro, aquí lo importante es que nosotros vamos a ver que el sistema financiero es un mundo gigante, en donde en ese mundo hay diferentes actores. Entre los actores, sin duda alguna, el que más tiene peso es el tema del Banco Central o cuando nosotros hablamos del sector financiero, el tema de banca. Normalmente los bancos centrales o los bancos en general son instituciones para realizar negocios en los mercados, adicionalmente de prometer acceso a fáciles fondos o incluso créditos, que es lo que nosotros conocemos normalmente en un banco, el cual siempre nace por o los oferentes y sin duda alguna, esto es uno de los elementos más importantes que existe en la economía para poder generar ya sea el enriquecimiento, el desarrollo económico por parte de la población, teniendo en cuenta que el desarrollo económico es el crecimiento de los individuos, así como ofrecer esos servicios de liquidez y rendimientos. Pero entonces, claro, nosotros ya aquí tenemos en cuenta que es efectivamente un banco y cuando hablamos de los bancos centrales, vamos a tener en cuenta que efectivamente son las instituciones que regulan todo ese sector financiero. Es decir, son aquellos que efectivamente están monitoreando, aquellos que tienen el trabajo de garantizar el poder adquisitivo de los individuos, pero adicionalmente de mantener un flujo constante en los sistemas financieros y sin duda alguna evitar cualquier otro aspecto negativo que se pueda llegar a presentar. Pero en este punto, cuando nosotros hablamos del Banco Central, vamos a tener en cuenta el siguiente aspecto o el siguiente elemento, y es que cuando nosotros siempre pensemos en el Banco Central, tenemos que tener en cuenta que todas sus decisiones siempre se van a encasillar al punto de empezar a controlar la intermediación financiera o de garantizar ese flujo de la intermediación que para algunos o para algunos otros expertos se puede llegar a entender que este elemento hace parte de los diferentes ciclos económicos que nosotros vamos a poder encontrar en un entorno social. Es decir, que cuando nosotros vemos la relación de los bancos, es decir, lo que entendemos del sector bancario, con respecto a los hogares y las empresas, este flujo se conoce como un ciclo económico, en donde aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es la relación que efectivamente existe entre los actores más importantes de la economía. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos viendo esto y no nos estamos centrando más en el tema del Banco Central? Y es porque simple y llanamente el Banco Central es aquella figura que mantiene vigilancia y de cierta manera controla a todos los elementos que hacen parte de ese sector o hacen parte de ese ciclo. Entonces, claro, si nosotros empezamos a mirar desde el punto de vista económico, que es necesario cuando nosotros queremos empezar a entender las decisiones de los bancos centrales, vamos a tener en cuenta que los bancos les ofrecen préstamos a, ya sea a las empresas e incluso a los hogares. Los hogares a través del trabajo efectivamente remuneran a las empresas y efectivamente también las empresas remuneran económicamente a sus trabajadores. Entonces, claro, aquí es cuando nosotros vemos esta intermediación donde los hogares depositan a los bancos les prestan a las empresas y entre las empresas y los hogares se presenta efectivamente esa participación de deuda o esa venta de deuda o venta de participación, es decir, de acciones de la empresa y aquí es cuando normalmente la inversión en estos ciclos efectivamente empieza a generar ese enriquecimiento o ese valor adicional que es lo que busca siempre los bancos centrales controlar, es decir, que haya un crecimiento en la economía. Entonces, claro,
como el Banco Central en sí no interfiere directamente en este ciclo, lo que hace es que empieza a establecer diferentes mecanismos donde el sector financiero tiene que empezar a obedecer y que adicionalmente las empresas tienen que obedecer a los bancos de acuerdo al punto de vista crediticio, es decir, del costo financiero de sus actividades, y que los hogares también tienen que estar pendiente de las decisiones que se presenten en los bancos cuando se presentan aumentos o disminución en tipos de interés con respecto a créditos de libre inversión, créditos hipotecarios, créditos educativos, es decir, todo lo que es el tema de deuda con respecto al depósito en todo el ciclo económico. Entonces, claro, si nosotros tenemos en cuenta esto, ya vamos entendiendo un poco que el Banco Central de cierta manera tiene una influencia muy grande y relevante en lo que se entiende de un ciclo económico o de toda la economía en general. Entonces, teniendo en cuenta este punto, lo que nosotros vamos a empezar a ver es que efectivamente el Banco Central es aquella institución que, además de respaldar las monedas y los billetes, es aquella que tiene la capacidad de crear dinero de manera legal, es decir, que efectivamente imprime billetes, y adicionalmente esa es la única autoridad que también destruye los viejos billetes que efectivamente están en circulación. Entonces, claro, es decir, aquí estamos hablando del emisor primario de toda la economía. Normalmente todo este flujo económico siempre se trata, o digamos que sí, digamos que todo este flujo económico, el Banco Central siempre está intentando controlarlo en los momentos en los cuales haya efectivamente necesidad o ausencia de capital, así como excesos de capitales que circulan en la economía. ¿Y esto por qué se debe? Porque claro, ya sea por un lado o por el otro, puede generar aspectos muy negativos, y ahí es cuando el Banco Central tiene que empezar a mirar con mucho cuidado cuáles son esas decisiones que va a empezar a tomar de aquí en adelante. Entonces, claro, aquí simplemente vamos a tener en cuenta que el Banco Central controla los bancos, y los bancos emiten los créditos tanto por parte de todo lo que es el sector público, así como por parte de las empresas privadas, es decir, todo el conglomerado adicional que contribuye al crecimiento económico. Y claro, aquí también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este último punto que les dejé el día de hoy, porque últimamente han estado preguntando mucho y que adicionalmente ha sido interesante, porque muchas veces hemos escuchado que JP Morgan, Goldman Sachs, que efectivamente, bueno, Warren Buffett aún no ha dicho nada, pero cada vez más los bancos están tratando de dar respaldo con respecto a las criptomonedas. Normalmente los bancos centrales, digamos que no tienen un apoyo al 100% con respecto a las criptomonedas, porque claro, normalmente esta moneda no está respaldada, o las criptomonedas no tienen un respaldo que efectivamente garantice el poder adquisitivo como si lo puedan hacer las divisas tangibles o las divisas de las diferentes economías. Pero claro, aquí tenemos algo muy importante y muy relevante que debemos aclarar, y es que a medida en que va pasando el tiempo, nosotros vamos a poder observar que esto puede ir cambiando. Entonces, claro, ¿por qué les menciono esto? Porque ya anteriormente hemos visto que diferentes autoridades o diferentes actores han dicho que no, o que antes al inicio decían, no damos un apoyo a las criptomonedas, en estos momentos lo están haciendo. De hecho, por parte de JP Morgan, que fue el último que anunció su apoyo, aseguró de que efectivamente ya sus traders están empezando a ofrecer a sus clientes diferentes activos o fondos de criptomonedas. Entonces, claro, esto va a ser una revolución de aquí en adelante, y muy seguramente puede llegar a generar un cambio en lo que se entiende la regulación de las criptomonedas por parte de los bancos centrales. En estos momentos está muy quieto ese tema, pero no significa que más adelante no lo volvamos a ver. Entonces, claro, por eso dejo la mención, y que adicionalmente eso es digamos que siempre va a ser el enfrentamiento del Banco Central con respecto a estos criptoactivos. Entonces, claro, ya después de todo esto, nosotros empezamos a entender un poco cuál es el camino del Banco Central. Y aquí es cuando nosotros vamos a entender por qué el Banco Central genera decisiones tan importantes que van a afectar a los diferentes tipos de mercados, y nosotros como traders, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar posiciones de acuerdo a esas decisiones que se vayan a presentar, o dado caso en que nosotros tengamos posiciones abiertas, saber cómo vamos a mitigar el riesgo al momento en que se presente el impacto de dichas decisiones. Y entonces, claro, ustedes se deben estar preguntando también, bueno, en pocas palabras, todo esto, ¿por qué se da? O en sí, el Banco Central, ¿para qué toma esos tipos de, digamos, esas decisiones, y por qué puede llegar a afectar? Y es que efectivamente la primera función
Y la función más importante del Banco Central es que la moneda tenga efectivamente ese valor adquisitivo, es decir, que al momento, ya sea por las personas que están ubicadas en Colombia, que también están en México, que están en Ecuador, quiero que vean efectivamente su divisa, su moneda, y puedan ver que ese billete o esa representación del dinero tiene valor, ya sea dentro de la economía nacional o incluso en la economía internacional. Ese es o esa es la principal función que el Banco Central tiene para empezar a controlar eso. Pero claro, esto de manera de controlar que el billete tenga poder, que tenga valor en la economía, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque claro, si nosotros miramos en mercado Forex, siempre vamos a poder encontrar que los pares, majors o los secundarios o los exóticos, algunos van a presentar mayores devaluaciones o mayores apreciaciones. En sí, ese es el ciclo normal de las negociaciones que nosotros vamos a poder encontrar en el mercado de divisas. Pero claro, al Banco Central, digamos que principal de verlo con respecto a otra moneda, digamos que claro, es importante, pero más que todo es que su moneda tenga efectivamente ese poder adquisitivo para la población. Es decir, que nosotros podamos adquirir los productos y los servicios con digamos, con esa moneda o ese billete que representa una economía. Entonces, claro, aquí es cuando los funcionarios o efectivamente los presidentes de los bancos centrales tienen que empezar a tomar decisiones para garantizar eso principalmente. Porque claro, normalmente cuando un banco central toma una decisión para garantizar el poder adquisitivo, ¿qué es lo que puede estar pasando? Que hay mucha inflación o hay poca inflación, o incluso que hay síntomas de, bueno, superinflación o incluso de hiperinflación. Entonces, claro, el Banco Central siempre va a empezar a tomar sus decisiones para poder controlar esta volatilidad que se puede presentar en sus monedas y que los bienes y los servicios que se terminan en la economía, es decir, todo lo que nosotros podemos comprar, efectivamente tengan un valor representativo con respecto a la moneda que no sea muy alta, que no sea muy baja y que si los precios crecen, significa que la población tiene mayor poder adquisitivo. Entonces, claro, es una tarea muy difícil la que tienen los bancos centrales, pero sobre todo que cuando nosotros hablamos en el mundo del trading, van a existir diferentes actores o bancos centrales que van a tener mucho más peso que otros y que esas decisiones por parte de esos bancos pueden empezar a afectar de una mayor manera a diferentes sectores de los mercados o incluso en los mercados en general. Si nosotros empezamos a mirar por parte de los bancos centrales antes de empezar a ver los efectos, vamos a empezar por parte del primero, que sin duda alguna es uno de los más importantes. En lo personal yo considero que es la decisión más importante y es la Reserva Federal, que efectivamente es el Banco Central de los Estados Unidos. Estados Unidos no vamos a encontrar una institución que se llame Banco Central y otra la Reserva Federal, no. La Reserva Federal se entiende como el Banco Central de los Estados Unidos, los cuales efectivamente lo que tienen en funciones es garantizar todos los aspectos que puedan llegar a promover la eficiencia de la economía en los Estados Unidos y sobre todo que se mantenga ese interés público con respecto al banco o con respecto a las decisiones que se están tomando. El presidente del banco por parte de la Reserva Federal es Jerome Powell, la persona que están viendo en la foto, y adicionalmente en sus funciones nosotros vamos a poder ver que la política monetaria pues va a ser esa primera herramienta que va a tener los bancos centrales. Claro, también está la política fiscal y la política cambiaria, pero normalmente los bancos centrales siempre tratan de jugar en primera instancia con la política monetaria. Claro, fuera de la política monetaria, la Reserva Federal tiene funciones como garantizar la estabilidad en el sistema financiero, promover la seguridad y la solidez, fomentar la seguridad y la eficiencia del sistema de pago y de liquidación y adicionalmente promover la producción al consumidor. Y aquí podemos agregar una que se ha venido hablando durante todo esta, yo diría que desde los últimos 4 meses, y es promover el empleo. Es decir, mantener una relación de la empleabilidad de una manera positiva para que efectivamente se sigan garantizando esos crecimientos económicos. Entonces, claro, por parte de la Fed tenemos a Jerome Powell, que es una de las decisiones que nosotros vamos a tener en cuenta aquí en adelante. O cuando veamos calendario económico, escuchemos en noticias que efectivamente va a hablar Powell, se va a presentar una decisión con respecto a una tasa de interés por parte de la Reserva Federal, es una decisión que va a generar un gran impacto y ahorita nosotros vamos a empezar a ver cómo se van a presentar a efectuar esas decisiones.
Luego tenemos que en lo personal considero la segunda cabeza más importante en tema de banca central y es efectivamente Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, la cual el Banco Central Europeo es la institución que conforma a los 19 países de la Unión Europea, pero sobre todo que comparten el euro o la zona de euro, la cual garantiza la estabilidad en los precios y que mantiene el control por parte de la política monetaria. Normalmente aquí el Banco Central Europeo tiene funciones como efectivamente revisar las estrategias de la inflación, la política monetaria, las precauciones operativas. Actualmente es la institución que está tomando las decisiones con respecto a el COVID-19, es decir, las medidas con respecto al sector financiero y cómo efectivamente el COVID ha tenido que llegar a generar tantos aspectos negativos que el Banco Central ha tenido que tomar nuevas decisiones, suspende dividendos, también efectivamente garantiza decide cuáles van a ser los fondos de rescates, compras de bonos basura, que esa es la operación que han mantenido, yo diría que desde hace como 3 años, operaciones de liquidez y proyecciones. Entonces, claro, aquí ya tenemos en cuenta las dos instituciones. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos importa como traders? Además de conocer todo esto, porque sin duda alguna es muy importante, lo que a nosotros nos interesa es empezar a saber cómo nosotros vamos a empezar a tomar operaciones de acuerdo a la información, a las decisiones que van a empezar a presentar los diferentes actores o los diferentes, bueno, sí, las diferentes instituciones, es decir, los bancos centrales. En sí, nosotros los traders nos podemos fijar en muchos instrumentos, pero ¿cuál es el que a nosotros nos interesa? La tasa de interés. La tasa de interés es la decisión monetaria por parte, bueno, la decisión de política monetaria más impactante que puede llegar a tener efectivamente un banco central, independientemente del que sea. En sí, una decisión de aumento o disminución de tasa de interés puede llegar a generar un impacto positivo para algunos sectores económicos, así como negativo para otros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Que la decisión de la tasa oficial de los bancos centrales es que efectivamente esa tasa que se conoce como la tasa intercambiaria, en donde establece el máximo valor que pueden cobrar los préstamos bancarios y que adicionalmente aquí es cuando nosotros vemos que esa tasa puede llegar a afectar las diferentes tasas que ofrecen las entidades financieras. Es decir, la tasa de interés se conoce como la tasa más máxima que se van a prestar entre los bancos y adicionalmente es la que rige la economía. Pero entonces, claro, aquí es cuando nosotros vamos a empezar a mirar, listo, teniendo en cuenta esa información, cómo nosotros vamos a empezar a tomar esas decisiones. Entonces, claro, aquí hay dos maneras muy sencillas de verlas y es a través de una subida de tasa de interés o de una disminución de tasa de interés. Vamos a empezar con la subida de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque es lo que más probable va a empezar o sí, va a comenzar a suceder en los mercados financieros debido a que efectivamente se está presentando unos problemas con respecto al alza, la inflación que nosotros estamos viendo, pues, en las diferentes economías. Entonces, claro, cuando una institución decide subir las tasas de interés, lo que se va a generar es un crecimiento o un aumento por parte del crédito de las personas y de las empresas. Pero claro, esto es un aumento, en pocas palabras, de los costos de crédito. Entonces, en pocas palabras, si nosotros nos ponemos desde el punto de vista de las empresas y efectivamente bueno, se presenta el aumento de tasa de interés. Pongamos en nuestro ejemplo, efectivamente somos Apple. Entonces, claro, va a llegar Goldman Sachs, JP Morgan, los bancos que más le prestan a Apple y le van a decir, oiga, lo que pasa es que me subieron la tasa de interés y como me subieron la tasa de interés, los costos de financiación que yo tengo entre los demás bancos se me subieron. Entonces a usted los créditos se los tengo que subir. Entonces, claro, en ese punto, Apple lo que va a decir es que efectivamente no va a poder mantener su producción y que adicionalmente la población también se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque los hogares también, al momento en que se sube la tasa de interés, pues los bancos que le prestan a las personas inicialmente, es decir, a este tema de los hogares, también van a tener que aumentar sus tasas, porque claro, me están subiendo la tasa de interés, yo se la tengo que subir. Es decir, el consumo se disminuye, ahí es cuando se presenta una disminución del empleo, porque las empresas tienen que empezar a reducir costos y reducir costos es ya sea disminuir producción o disminuir empleados, principalmente. Entonces, claro, ahí es cuando se genera ese efecto contractivo. Entonces, imaginemos, Apple se da cuenta de que efectivamente producir más le va a salir más costoso
Y la gente que antes estaba comprando sus productos, pues no va a poder seguir comprando tantos porque se tienen que empezar a dedicar a ahorrar, dado que muy posiblemente algunos fueron despedidos por parte de las empresas para disminuir efectivamente esos costos adicionales y poder garantizar el pago hacia las empresas. Entonces, claro, aquí es cuando nosotros vamos a poder ver que efectivamente se va a presentar una disminución en los rendimientos, dado que las ventas se están contrayendo de una mayor manera. Entonces, en pocas palabras, aquí es donde nosotros vemos que si estamos por parte del mercado de renta variable, y si nosotros miramos renta variable, ¿qué significa? Acciones, empresas, también si nos ponemos desde el punto de vista de otros activos, índices bursátiles, es decir, que en nuestro ejemplo, la acción de Apple cae, las empresas disminuyen rendimientos, es decir, que sus acciones van a caer, y los índices que pertenecen a ese país también se van a contraer, es decir, estamos hablando de Apple. ¿Apple dónde está? En el Nasdaq. Es decir, que el índice Nasdaq se va a ir a la baja. Todo por una decisión de subir tasa de interés. Y esto sucede al momento en que se conoce la decisión de la tasa de interés. Entonces, dado caso, nosotros los traders, si sabemos de que efectivamente se aumenta, si se aumenta la tasa de interés, es decir, escuchamos y vemos que la noticia dice se subieron los tipos de interés, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero tomamos posición de venta, efectivamente, en lo que es el mercado de renta variable. Pero por otro lado, cuando se presenta el aumento de las tasas de interés, los rendimientos de los bonos o de los títulos del tesoro van a subir. ¿Por qué? Porque como la tasa de interés está más alta, claro, van a pagar más interés por tener esos títulos. Y que adicionalmente la inversión extranjera se va a aumentar. Es decir, que en pocas palabras, mercado de renta fija sube. Y adicionalmente la divisa de ese país también se va a apreciar. ¿Por qué se aprecia? Porque claro, cuando tenemos un tipo de interés más alto, eso significa que la economía, la divisa en esa economía es más fuerte, es más costosa. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene una tasa más alta. Y eso lo que va a generar es efectivamente ese aumento en el poder adquisitivo, si estamos hablando de Estados Unidos, es decir, que el dólar estadounidense se aprecia. Entonces, si estamos viendo euro dólar, ¿qué posición tomamos? Posición de venta. Si estamos viendo el USD CAD, ¿qué tomamos? Posición de compra. Si estamos viendo bueno, el, se me olvidaron el euro dólar, el neozelandés con respecto al dólar, tomamos posición de venta. Si vemos el australiano con respecto al dólar, tomamos posición de venta. Esa es la importancia de conocer el efecto que se puede presentar al momento en que se suben tasas de interés. Pero entonces, claro, muchos de ustedes también deben estar en estos momentos pensando, bueno, si subir la tasa de interés genera esos efectos negativos, ¿por qué deciden subirla? Y es porque al momento en que se sube la tasa de interés, lo que se va a generar es un efecto en que disminuye la inflación. ¿Por qué? Porque en todo este escenario lo que estaba ocurriendo era que la economía estaba presentando una alza por parte de la inflación. Y la manera de disminuir inflación, sin duda alguna, es subiendo tasas de interés. Entonces aquí ya empezamos a entender un poco de lo que habíamos hablado anteriormente, es decir, al inicio de esta presentación, y aquí es cuando le ponemos un poco más de sentido de por qué los mercados están esperando que se aumente la tasa de interés, porque la subida de la tasa de interés va a controlar y va a disminuir la inflación. Si disminuye la inflación, significa que ese problema que ha sido, en pocas palabras, una inflación transitoria desde todo este 2021, empieza a calmarse un poco y le dé tranquilidad a la economía. ¿Por qué? Porque una inflación descontrolada disminuye el poder adquisitivo de la moneda. ¿Y cuál es la principal función del Banco Central? Controlarla. Así de sencillo. Eso es lo importante de conocer la decisión del Banco Central, sobre todo cuando se presenta en digamos que sí, esta toma de tipos de interés. Aunque claro, ¿qué es lo que va a pasar en un efecto contrario? Es decir, en una baja de la tasa de interés. Esto pasó sobre todo en el 2020 debido a la crisis del COVID-19. Claro, necesitaban incentivar el consumo para generar crecimiento. ¿Por qué? Porque si disminuimos tasas de interés, los créditos para las personas y las empresas bajan. Entonces, claro, si bajan, ¿qué van a decir los bancos? Oiga, prestemos entre nosotros porque va a estar más barato y adicionalmente a los hogares, a las personas y a las empresas les voy a prestar más económicamente. Entonces aquí ya, claro, Apple lo que va a decir es que efectivamente va a recibir créditos más baratos. Aquí la verdad hay una presentación, hay un error en la presentación porque aquí normalmente son crecimientos, o sea, está en dirección contraria, crecimiento y crecimiento en los rendimientos. ¿Por qué? Porque claro, Apple va a tener
mayor capacidad de crédito. Entonces va a emplear más personal, va a aumentar su producción y las personas, como efectivamente tienen intereses más bajos, entonces claro, van a decir, no, pues de una vez voy a aprovechar de que hay una disminución en los tipos de interés y me compro el último iPhone, me compro el último iPad o compro una casa y si compro la casa la amueblo o la remodelo. Entonces, claro, hay un aumento por parte del consumo y la producción, hay un aumento por parte de la empleabilidad y adicionalmente las empresas van a empezar a aprovechar esos crecimientos. Entonces, claro, a mayor rendimiento de las empresas, ¿qué significa? Las acciones de las empresas de ese país van al alza porque van a presentar mayores rendimientos. ¿Y por qué? Porque efectivamente los costos de los créditos son bajos. Adicionalmente, cuando estamos hablando de las acciones, los índices bursátiles, en nuestro ejemplo anterior teníamos el Nasdaq, en este caso, el Nasdaq va a ir al alza, es decir, compra en Nasdaq, compra en las acciones. Y por parte de los rendimientos de los bonos, aquí sí pasa algo muy cómico y efectivamente es un movimiento contrario. ¿Por qué? Porque una disminución en la tasa de interés significa que el tipo de interés que tiene ese bono va a ser más económico, va a ser más bajo. Entonces, claro, como va a ser más bajo, los traders van a decir, pues tener ese título no me va a generar mayores rendimientos como los que me presentaba anteriormente. Entonces, claro, posición de venta en lo que es el mercado de renta fija. Y adicionalmente, la divisa, que en este caso, para nuestro ejemplo sería el dólar estadounidense, se presentaría una contracción porque la inversión extranjera disminuye, dado que una menor tasa significa que su moneda es mucho más económica. Y como es más económica, para los inversionistas extranjeros van a decir, no, yo no voy a invertir en un país donde hay una tasa de interés baja, busco un país que tenga una tasa de interés alta. Pero claro, ¿por qué se presentó todo este aspecto o digamos, este comportamiento? Porque efectivamente no había consumo y eso lo que estaba generando es que la inflación o lo que conocemos como IPC estaba presentando niveles muy bajos. Es decir, que ya el poder adquisitivo de la moneda era demasiado alto que empezaba a generar o sí, que efectivamente no tenía el valor o ese poder adquisitivo que el Banco Central busca en objetivo para mantener el crecimiento económico. Entonces, ¿qué hace? Baja tasas de interés porque cuando se bajan tasas de interés se aumenta la inflación. Esto era lo que se necesitaba en el 2020. Pero ahorita en el 2021, donde tenemos una inflación transitoria tan marcada por parte de Estados Unidos, por parte de bueno, por parte del Banco Central, sobre todo de diferentes países como Alemania, así como por parte de Canadá, que también presentó un alza al día de hoy de la inflación bastante fuerte, porque no se esperaba que creciera más o menos el 0.3% y llegó a crecer el 1%. Entonces, claro, es decir, todas estas decisiones lo que van a llevar es que los bancos centrales van a tener que tomar decisión de aumentar tasa de interés. Y si van a aumentar tasa de interés, entonces nosotros qué posición vamos a tomar, ya sabemos. Si aumentan tasas de interés, ay, qué pena con ustedes, si aumentan tasas de interés, significa que tomamos una posición en venta por parte de lo que es el mercado de renta variable, posición en venta por parte de las acciones y adicionalmente vamos a tomar posición de compra sobre la divisa en el momento de ese país que tome esa decisión de tipo de interés. Claro, también aquí hay un elemento importante y es cuál va a ser la duración de ese efecto. Normalmente lo que más esperan los mercados es que se presente el alza. Entonces, claro, muy seguramente no va a ser como una decisión que sorprenda tanto a los mercados. Sin embargo, va a haber una incidencia que en mi pronóstico yo diría que puede durar durante toda esa jornada operativa. Claro, aquí lo importante es saber cuánto la van a subir. Una cosa es que la suban 25 puntos básicos, es decir, 0.25%. Otra cosa es que la suban ya casi un 1% de golpe. Entonces, claro, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta cómo va a presentar esas subidas de la inflación. ¿Por qué? Porque las últimas decisiones de subida de inflación fuerte fueron las del 2008, que ya sabemos que tuvimos crisis financiera, y las del 1929, es decir, el crack del 29. Por decidir subir la tasa de interés tan acelerada, lo que generó fue unas preocupaciones de que efectivamente los costos de los créditos fueran impagables. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los bancos centrales, por eso es que están tratando de retener la decisión lo que más pueden. Pero claro, si la inflación transitoria, digamos que no llega a disminuir lo más pronto posible, más seguro y la decisión más estándar que va a generar ese cambio va a ser la tasa de interés. Entonces, ustedes como traders tienen que estar pendientes de esas decisiones de tasa de interés. Claro, ustedes se preguntarán,
Bueno, ¿dónde conocemos eso? Si ustedes están inscritos en el newsletter de Equity, muy seguramente a ustedes ya les llega una información de calendario económico, pero igualmente está Forex Factory, que es una página muy buena donde ustedes van a poder estar pendientes de esas decisiones de calendario económico. Ahora bien, ¿por qué es importante seguir las decisiones de los bancos centrales? Porque ahí es cuando nosotros podemos empezar a aprovechar fuertemente a los mercados. Esta decisión fue, si mal no recuerdo, más o menos en el 2017-2018. Esta fue cuando aún Mario Draghi era presidente del Banco Central Europeo y aquí en este caso estamos viendo la decisión, si mal no recuerdo, del euro con respecto al dólar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar en este punto? Primero, al momento en que se presentó la decisión de la tasa de interés, en donde efectivamente se disminuyó 25 puntos básicos, efectivamente nosotros pudimos observar inicialmente una caída más o menos en promedio de 100 pips, solamente cuando se conoció, en dos velas, es decir, un movimiento muy interesante para poder tomar ese beneficio. Y luego, al final de la jornada, es decir, pero bueno, estamos hablando o yo diría que alrededor de la siguiente jornada, tuvimos el discurso por parte de Mario Draghi, el cual efectivamente la verdad no fue el mejor discurso en ese tiempo, porque se esperaba que explicara la decisión de efectivamente de la disminución en los tipos de interés, pero en pocas palabras dijo que la economía europea se estaba colgando. Entonces, claro, se presentó una disminución adicional de 40 puntos básicos durante el discurso, es decir, al momento de sus palabras pésimas, y sin duda después se le adicionaron más o menos unos 30 a unos 40 puntos, es decir, nuevamente una caída casi de 100 pips, solo con dos decisiones o con dos noticias de Banco Central. Entonces es muy importante que nosotros como traders estemos pendientes de esto. Adicionalmente, es necesario también conocer el tema de las minutas de los bancos centrales. Sin duda alguna, es lo más importante que nosotros podríamos hacer como una tarea adicional. ¿Por qué? Nos va a brindar más información de cómo nosotros vamos a empezar a tomar diferentes decisiones de inversión, pero más que todo es para evitar estos escenarios. Esto ocurrió en el 2015, más o menos en las fechas de enero, y aquí se conoce como el mayor cisne negro que ha existido en el mercado de Forex. Esto fue el euro con respecto al franco suizo y aquí fue cuando se presentó efectivamente la decisión por parte del Banco Central de Suiza. ¿Qué fue lo que Suiza dijo en estos momentos? Primero, solamente dijo que efectivamente se tenía que disminuir sus tipos de interés. Entonces, claro, la decisión fue a la baja, o qué pena, aumentar las tasas de interés. Es decir, el euro con respecto al franco suizo cayó porque efectivamente el franco suizo se estaba fortaleciendo, pero eso fue una caída pequeña a comparación de lo que siguió después. ¿Por qué? Porque en ese momento es el presidente del Banco Central de Suiza, que la verdad les debo el nombre, pues no había mencionado que, oh sorpresa, había cambiado la política cambiaria, es decir, que antes ellos tenían una flotación por bandas, que es decir, que el Banco Central fija un mínimo y un máximo, y efectivamente las cotizaciones de su moneda oscilan en ese rango, pues digo, la vamos a cambiar que efectivamente sea de libre flotación, es decir, como normalmente se pueden encontrar en la gran mayoría de divisas. Pues esto generó nada más y nada menos que el cisne negro más grande que se ha conocido en el mercado de Forex, el cual superó una caída de más de 1500 pips en una vela de una hora. Esto fue, o esta caída tan fuerte, créanme, quebró personas, quebró brokers y que adicionalmente muchas personas estaban esperando efectivamente el piso para tomar una posición en largo, nunca encontraron el piso, como lo pueden ver, y sobre todo que aquí muchos inversionistas quedaron con un balance negativo. ¿Y todo por qué? Porque no se tomaron la tarea o el tiempo de mirar a mayor profundidad cuáles eran las otras decisiones que se tomaban en el Banco Central. Mejor enseñanza, créanme que no les puedo dejar el día de hoy y que adicionalmente esta decisión se considera como una de las decisiones más fuertes que ha llegado a generar uno de los mayores impactos que, no les voy a mentir, el mercado Forex nunca se ha detenido, pero por esto los brokers tuvieron que detenerse. Entonces, claro, nosotros como traders, ¿cuál es nuestra tarea? Saber cuáles son las posibles decisiones de los bancos centrales, estar pendientes de los discursos, estar pendientes de las minutas,
porque de esta manera nosotros vamos a poder prevenir muchos aspectos negativos que sin duda alguna nosotros no queremos. ¿Por qué? Nosotros no vamos a asumir riesgos cuando no queremos, pero que adicionalmente si nosotros queremos llevarnos los mejores efectivamente posiciones, pues sin duda alguna, ¿en qué tenemos que estar pendiente? En estos tipos, es decir, en las decisiones de los bancos centrales, y ya saben, subir tasas, bajar tasas, cómo tomar decisión, ¿por qué adicionalmente solo les menciono tasas de interés? Porque la tasa de interés es el instrumento más importante, es que el que va a dejar más impacto y adicionalmente va a ser el más relevante. Entonces, sin duda alguna, es indispensable que nosotros sepamos qué son las tasas de interés, cuáles pueden ser sus efectos, que ya efectivamente lo saben, y adicionalmente empezar a tomar beneficio de ello. Ahora bien, les voy a mostrar primero la página de Equity, ya para finalizar, pero más que la página de Equity, lo que ustedes pueden irse es a la parte de noticias y efectivamente mirar las últimas noticias o las diferentes noticias que van a poder encontrar con respecto a los mercados y muy seguramente ahí también van a tener decisiones de tasas de interés. Pero en pocas palabras, cuando ustedes quieran ver efectivamente esas decisiones, siempre asistan a un calendario económico. Yo en este caso, ¿cuál les recomiendo? Forex Factory. Forex Factory para mí es uno de los mejores calendarios económicos porque publican en cuestión de segundos a comparación de muchas otras páginas y que adicionalmente este se centra solamente en Forex. Claro, no les estoy diciendo que ustedes se operen solamente en Forex, pero si vamos a entender una decisión de tasa de interés o de un banco central, sin duda alguna, el mayor reflejo en calendario económico va a ser con respecto a las divisas. Entonces, claro, ¿qué fue lo que tuvimos el día de hoy? Tuvimos las minutas por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Y qué vamos a tener el día de mañana? Veamos a ver. No tenemos mucho por parte del día de mañana. Veamos el viernes. Tampoco tenemos nada por parte de bancos centrales. Pasemos a la siguiente semana. Es decir, el 23, más o menos aquí tenemos PMI manufacturero. Es una decisión, pero pues digamos que no es tan relevante por parte de bancos centrales. Bueno, ya tenemos un fin de mes donde no vamos a tomar como efectivamente decisiones por lo que veo, pero sin duda alguna el inicio del mes de septiembre, ahí sí vamos a empezar a esperar o vamos a empezar a ver cuáles van a ser las decisiones de aquí en adelante, porque esa inflación transitoria la van a tener que empezar a controlar sí o sí. Entonces, les recomiendo a todos ustedes que siempre estén pendientes del calendario económico, es la mejor manera, pero también y bueno, ya digamos que es una recomendación que les dejo el día de hoy. Si ustedes quieren saber más, no solamente de bancos centrales, sino con respecto a los mercados financieros o efectivamente diferentes temas como análisis técnico, análisis fundamental, psicología, riesgo, gestión de capital, los invito a que efectivamente visiten el canal de EquityES, que es el canal que les decía de YouTube por parte del broker. Ustedes en los videos van a poder encontrar, si mal no recuerdo, creo que son más de 140 a 120 webinars en estos momentos disponibles para todos ustedes. Entonces, vea, son completamente gratuitos, son completamente exclusivos para ustedes, ustedes pueden acceder sin ningún problema y simplemente puedes activar la campana para estar pendientes de las notificaciones cuando no se puedan inscribir, no puedan asistir a estos webinars, pues ustedes van a recibir la información de antemano y que adicionalmente es completamente gratuito, o sea, no tienen que efectivamente hacer ningún tipo de suscripción adicional más que estar pendientes de lo que publica Equity. Finalmente les dejo la información por parte de Equity, de sus redes sociales. Los invito a que los visiten por parte de Instagram, así como por parte de Facebook, de LinkedIn. Les dejo también la información de Tania León, que es la Senior Account Manager. Muy seguramente Tania, Julián o Simón va a estar comunicándose con ustedes para brindarles más información. Si quieren saber más con respecto al broker, a sus cuentas, créanme que tienen mucha información y les pueden ayudar, ya sea para abrir una cuenta, si quieren abrir una cuenta de práctica, una cuenta real, para enseñarles efectivamente cómo colocar una operación, qué es el apalancamiento, muchas preguntas que tal vez al inicio tienen, ellos les van a brindar toda la asesoría necesaria. Y finalmente les dejo la información del Distrito Financiero. Nosotros, el DFX, somos una academia de trading que ya estamos desde el 2011, es decir, ya tenemos más de 10 años de experiencia brindando todos estos temas de mercados financieros. Tenemos cursos, tenemos webinars, tenemos artículos, tenemos blog. Entonces, por favor, visítenos en Twitter, Instagram, Facebook, en LinkedIn. También nos pueden encontrar en WhatsApp. Si nos quieren escribir por WhatsApp, estamos disponibles para responder cualquier inquietud que tengan. Telegram, pero sobre todo los invito a que ingresen a www.eldfx.com. Una buscada y van a aprender bastante y van a poder ver todo el contenido que tenemos para todos ustedes. Bueno, no siendo más, les agradezco por su participación, recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez,
analista senior por parte del Distrito Financiero. Ok, Eduardo, me alegra que te haya gustado. Muchísimas gracias a ustedes. Me voy despidiendo por parte de Andrea, de Carlos, de Edwin, de Francis, de Esteban, de Imelda, de John Freddy. John Freddy, un gusto verte nuevamente. De Nayeli, de Noemi, de Reader, también tenemos aquí por parte de Cristian, por parte de Laura. Bueno, bueno, gracias a todos ustedes por su participación. No siendo más, me despido de todos ustedes recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero, y no siendo más, feliz noche para todos ustedes, felices trades para todos, y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego.